Colombia decide 2026. Faltan 9 días, 19 horas, 2 minutos y algunos segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. 12:57 minutos, buenas tardes. Arrancamos este radar de la política con el procurador Gregorio El Hach, quien hizo un llamado a las campañas presidenciales y a los electores para que no sigan cayendo en el odio y puedan salir de la espiral confrontacional que ha marcado esta campaña. ¿Esto dónde fue y qué más dijo el procurador? Se lo pregunto a Rocío Franco. Rocío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues estas manifestaciones las hizo en el marco del Día de la Afrocolombianidad. Admitió que los ánimos no están como se esperan, que hay manifestaciones de odio y por eso ha hecho un llamado específico a los candidatos y a sus campañas, que no incurran en manifestaciones en contra del otro, que sigan hiriendo a los colombianos. Dicen que en últimas esto cae en un irrespeto y que lo que se espera es que cualquier diferencia se pueda hablar para poder tener algún tipo de arreglos. Esto fue lo que dijo el Procurador General sobre esta situación. Sí, a los candidatos, a las campañas, a quienes siguen a uno u otro candidato, a todos los colombianos en general y a las autoridades, tenemos que tranquilizarnos, tenemos que serenarnos, no podemos caer en la trampa de irnos a jugar el todo por el todo porque alguien pegó un grito o porque el otro escribió algo indebido o por alguien insultó. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que discutir en tranquilidad. El adversario no es el enemigo. Seguramente de una conversación entre dos que piensan distinto sale una tercera idea mejor que las dos anteriores. Es con calma, con respeto por el otro. Y es que esto lo dijo el Procurador General de la Nación por incidentes ocurridos frente a la casa del expresidente Álvaro Uribe y también a la residencia del candidato Iván Cepeda. Ha pedido el Procurador no caer en el miedo y anunció que el próximo miércoles toda la cúpula militar y la policía irá a la Procuraduría a exponer el último plan para desarrollar el día de las elecciones y permitir que cada uno de los colombianos pueda votar en libertad. Muchísimas gracias, Rocío. Tenemos que serenarnos, dijo el procurador. Y a esta hora, 2:59, una en punto, hablemos de los movimientos de campaña de los candidatos presidenciales y vamos a arrancar con la presentación de las propuestas sociales que hizo hoy el candidato Iván Cepeda en el centro de Bogotá. Pues Juan David Ríos estuvo con él. Cuéntenos, ¿cuáles son esas propuestas? ¿Qué dijo el candidato? Juan David, buenas tardes. Alejandra, mire, estamos hablando de 7 programas de bienestar social, los que presentó el candidato Iván Cepeda aquí en el centro de Bogotá. Dice que estos programas no son subsidios, que no son incluso asistencialismo del Estado, sino que lo que va a buscar con estos programas es que justamente se logren emprendimientos para fortalecer las microempresas familiares. Uno de esos 7 programas que mencionó y que son nuevos es para la protección de líderes sociales. El candidato Iván Cepeda está hablando que se va a crear un programa de protección en donde va a ofrecer la posibilidad de tener un salario vital a cerca de 5.000 líderes sociales en Colombia. Esto fue lo que dijo el candidato. Queremos dar un paso distinto. Queremos ofrecerle a los líderes y a las lideresas sociales la posibilidad de tener un salario vital que sea una medida también de protección. ¿Por qué decimos que es una medida de protección? Porque las personas que están en alta situación de riesgo, en zonas rurales, en medio del conflicto armado, muchas veces cuando son amenazadas, hostigadas, perseguidas, no tienen ni siquiera el dinero necesario para tomar un transporte, salir a otra población. Mire, los otros 6 programas que anunció el candidato Iván Cepeda es Colombia Mayor, que va a mantener renta joven, renta ciudadana, también está renta para personas con discapacidad, ya les mencioné la protección a líderes sociales, también está compra de alimentos de manera directa al campesinado y el último, un programa de compra de útiles escolares para jóvenes en la ruralidad. Dice Iván Cepeda que tendrá un costo de 3 billones de pesos estos 7 programas y tiene cómo poderlos financiar. Muy bien, Juan David, muchísimas gracias. Información desde el centro de Bogotá. Ahora nos vamos para la campaña de Paloma Valencia, que hoy sumó un apoyo internacional y Luis Eduardo Maldonado nos cuenta de quién se trata. Luis Eduardo.
Se trata del exsecretario de la OEA, Luis Almagro. Ha llegado a Bogotá, se reunió con Paloma Valencia y vino para anunciar que respalda su candidatura. Está hablando de democracia, Luis Almagro. Dice que en segunda vuelta Paloma Valencia es la única persona que puede ganarle a Iván Cepeda. Habla de democracia y ubica a Paloma Valencia en un escenario en el que dice va a recuperar la soberanía del país, la presencia de la autoridad regional. Además, Luis Almagro está hablando de peligros electorales en 213 municipios. Esto fue lo que dijo. Paloma Valencia es la mejor candidata. Es la persona con más fortaleza. Es distinto que el otro candidato, que más bien se presenta como mucha frivolidad y con características prácticamente de fiestero en Miami. Pero yo creo que ustedes ya probaron un fiestero en Miami en la elección anterior y eso creo que no funcionó. Le apareció un video al final de la campaña. ¿Eso va a ser igual ahora? ¿Se elige otro fiestero en Miami? Yo le diría a los colombianos que voten por la experiencia, que voten por la fortaleza que se ha probado a lo largo de los años. Colombia no está para experimentos. Colombia no puede seguir por el camino de disolución institucional por donde lo llevan Petro y Cepeda. Colombia puede tener un mejor futuro. Esta tarde Paloma Valencia se reunirá con algunos empresarios, líderes sociales y estudiantes que también van a anunciar su respaldo a la candidatura presidencial. Y luego estará viajando a Barranquilla porque allí mañana tiene cierre de campaña, posteriormente en Medellín y el sábado el cierre de campaña en la ciudad de Bogotá. Bien, muchísimas gracias, Flaco. Y quien también está aquí en Bogotá terminando sus últimos encuentros de campaña es Abelardo de la Espriella, antes de continuar con su correría por el resto del país. Juan Pablo Contreras nos cuenta con quién se reunió hoy el candidato. Juan. El candidato se reunió con docentes, pero también se reunió con influencers y creadores de contenido. En el primer encuentro habló sobre las propuestas para la educación, para el progreso de los estudiantes y también de las universidades en el país. También expuso su propuesta para mantener el modelo de familia como eje central de la sociedad. Pero con los creadores de contenido también habló sobre la estrategia que tendrá Abelardo de la Espriella en esta recta final para difundir sus ideas y propuestas a través de redes sociales. Esta fue la petición que les hizo. Se van conmigo. ¡Firme! ¡Firme! Pero necesito este equipo completico en gobierno. No, sí, vamos a hacer una cosa realmente interesante, porque además el poder que tienen ustedes con sus redes, la capacidad de convocatoria, la penetración que tienen, es la nueva forma de comunicación. Y nosotros con esta nueva forma de comunicación también podemos jubilar a los de siempre. Bravo. A los medios de siempre, que hacen parte de la comunidad. Ustedes han visto que yo no me dejaba anunciar de ellos. Hay unos que les digo, no te doy entrevista ya, haz lo que quieras. Haz lo que te dé la gana. Así las cosas, Abelardo de la Espriella usará las redes sociales y todas las plataformas digitales para llegar durante estos últimos días a la mayor cantidad de personas posibles. Convencer a los indecisos, este ha sido su objetivo durante estas últimas semanas de campaña. Hoy el candidato tiene un cierre en Río Negro, Antioquia, y prepara otros 2 cierres masivos en Atlántico y Antioquia. Juan, muchísimas gracias. 1:05 p.m. en Candidatos al Tablero Económico de Negocios DITU. Daliana Garzón conversó con Paloma Valencia sobre sus cartas económicas, reducción de impuestos, fracking y reactivación del sector construcción. Aquí está. En Candidatos al Tablero Económico de Negocios DITU tenemos el gusto de recibir el día de hoy a la candidata Paloma Valencia. Candidata, bienvenida a Negocios DITU, es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias, feliz de estar acá, un saludo a todos. Además, para conocer sus propuestas orientadas a mejorar la economía nacional, un tema por estos días crucial para nuestro país. Candidata, empecemos. En materia de política fiscal y tributaria, usted plantea una reducción del Estado. ¿Cómo va a llevar adelante esta propuesta? Bueno, yo creo que los colombianos no podemos seguir gastando la plata simplemente en un montón de entidades y que mientras tanto no haya agua potable en los territorios, no haya electrificación, no haya educación de calidad y se estén cayendo los colegios. El otro día en un municipio un niñito me decía, Paloma, ¿será posible que nos arreglen los baños? Fui a mirar los baños y realmente es que da vergüenza el estado de la infraestructura educativa del país. Por eso hemos dicho, hay que achiquitar el Estado para tener recursos en los que hay que invertir. Vamos a reducir ministerios, vamos a reducir entidades y vamos a darle a los sectores
los recursos que necesitan. Acá hay un tema muy importante que usted también ha venido planteando y es el tema de los impuestos corporativos. Hoy los empresarios manifiestan que ya no les cabe otro impuesto. ¿Qué va a hacer en ese sentido? Es muy importante saber que a medida que Petro ha subido los impuestos, cada vez recauda menos. Es decir, la gente ya no tiene cómo pagar, las empresas se cierran y simplemente se van para otros lados. Nosotros queremos unos impuestos razonables, vamos a bajar drásticamente el impuesto de renta y vamos a eliminar el impuesto de patrimonio. Vamos a crear contratos de estabilidad jurídica que nos permitan que la inversión nacional y extranjera llegue al país, se creen nuevas empresas, nuevos negocios y haya crecimiento económico y oportunidades para los jóvenes. ¿Qué va a pasar con la simplificación de trámites? Una queja también frecuente de los empresarios. No, eso es horrible. Mira, ayer nomás estaba yo reunida con unos transportadores. Me contaban pues la cantidad de planillas que tienen que llenar, que además se cae el sistema, no hay cómo sacar el bus. A veces se quedan horas esperando y todo eso va facturándole a los empresarios. Que hay que simplificar, hay que hacer la vida de quien trabaja sencilla, hay que quitar toda esa cantidad de normas y tener unos incentivos económicos. Usted tiene que hacer las cosas así y tiene una rebaja, las hace mal, tiene una multa, chao. Acá permítame y le pregunto por la deuda externa de nuestro país. Está más o menos equivaliendo al 55% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Suma más de 250.000 millones de dólares. ¿Cómo va a hacerle frente también a esta situación puntual? Mire, yo creo que lo más importante es que los colombianos sepan que Colombia debía 800 billones y hoy estamos debiendo más de 1.200, que teníamos unas tasas de interés que eran más o menos del 4.55 y hoy estamos pagando entre el 13 y el 14%, que este gobierno ha sido desastroso. ¿Qué hizo toda esa cantidad de plata? Nadie lo sabe, porque la verdad es que los colombianos estamos pagando más y tenemos unas deudas muchísimo más grandes y Petro saca pecho. Nosotros, ¿qué hemos dicho? Vamos a llegar a refinanciar esa deuda. ¿Cómo la vamos a refinanciar? Buscando un crédito que logre unas tasas de interés bajas y que podamos recomprar mucho de esa deuda para poder entrar en un periodo de crecimiento económico sin que más del 35% del presupuesto se nos vaya en servicio a la deuda. Candidata, hablemos del sector energético y extractivo. Usted ha sido crítica de ese plan de gobierno actual respecto al freno al fracking en nuestro país. ¿Se van a reactivar toda esa exploración de proyectos? Claro que sí. Es que un país como Colombia no es un gran emisor de gases de efecto invernadero. De hecho, uno puede eliminar a Colombia, que produce el 0.4% de todos los gases, y el fenómeno continúa. Nosotros, como país en vía de desarrollo, tenemos el derecho a que los combustibles fósiles que se van a usar en el país se utilicen los de los países que no hemos contaminado, como nosotros, nuestro petróleo, nuestro gas, nuestro carbón. Son los recursos para las obras públicas, son los recursos para las pensiones, son los recursos para los territorios. Claro que tenemos que sacarlo y tenemos que hacerlo ambientalmente sostenible. Tenemos que invertir de esa plata, parte de las regalías, en salvar el Amazonas, en proteger los parques nacionales, en cuidar la ruta del jaguar. Es que las cosas se pueden hacer bien. Hablemos ahora del empleo y la informalidad. Hoy tenemos una tasa de informalidad de 55%. Más de 13 millones de colombianos están en la informalidad. Doctora Paloma, además una tasa que nos ha acompañado también en los últimos años. ¿Cómo va a atender este tema? Mire, lo primero es que nosotros siempre hablamos de la economía así. La gente habla del empleo, habla de todo eso, pero se les olvida que 56%, más de la mitad de los colombianos, viven con menos de un salario mínimo y viven en la informalidad. ¿Qué significa eso? Que se levantan temprano, trabajan todo el día y no llegan ni siquiera a un salario mínimo. Nosotros queremos trabajar con ellos, ayudarles con capital semilla para que puedan mejorar sus negocios, hablar con las alcaldías para hacer un buen uso del espacio público. Tenemos que tener cooperativas para que ellos puedan organizarse, tener compras en volumen, ganar más plata, tener un celular que les lleve la contabilidad para que no estén perdiendo plata, para que puedan organizarse mejor, para que sepan cuántas horas trabajan, cuántos están ganando. Aquí tenemos que tener un apoyo real a los informales y una protección total. Por eso hemos hablado de un mini régimen simple, es decir, que nadie pueda venir a decirles, uy, usted ya pagó impuestos o no pagó, sino que estén cubiertos con una protección para que nadie los pueda molestar. ¿Cómo va a ser de pronto ese impulso a través de Capital Semilla? Capital Usted me dirá, Semilla. para el 99% del tejido empresarial colombiano. Recordemos, candidata, que está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas. Mire, lo más importante para las micro, medianas y pequeñas empresas de este país
es las normas tributarias, que los tienen ahogados. Lo segundo, la tramitomanía. Usted va y habla con cualquier sector y la gente está desesperada, porque son, por ejemplo, uno habla con las estaciones de servicio de gasolina, son más de 17 trámites que tienen que cumplir. Para decirle algo, usted compra la gasolina a las grandes productoras de gasolina del país, la pone y tiene que mandar un certificado de la calidad de la gasolina. Hombre, ¿para qué necesita un certificado si se sabe que la acaba de comprar de alguien que ya la tiene certificada? Tiene que hacer un curso para el bombero cada año para que eche la gasolina. En los Estados Unidos es el cliente el que echa la gasolina. Hay que eliminar todas esas barreras que generan costos, generan dificultades y mucha corrupción. De otro lado, hablemos de pensiones y también de protección social. Hoy tenemos una reforma pensional que está en el limbo. Usted fue una de las demandantes. ¿Qué va a pasar con esos ahorros de los colombianos, por ejemplo, por cuenta de ese traslado pensional que también ha sido hoy tan polémico, de esos 25 billones de pesos que hoy también están en stand-by? Ahí logramos que no se gastaran esos 25 billones, porque el sistema pensional que Petro le está proponiendo a los colombianos es: cojamos lo que los trabajadores han ahorrado, paguemos las pensiones de hoy en día con esa plata y luego la pregunta es: ¿quién va a pagar las pensiones de los que habían ahorrado? Y nos dicen: no, los jóvenes. Y la siguiente pregunta es: ¿cuáles? Mientras el abuelo en Colombia tenía 8 hijos, las mujeres jóvenes en Colombia tienen 1. ¿Cómo van a poner ese 1 a sostener los 8 hijos del abuelo? Eso es imposible. Lo que hacen es robarles el futuro. Yo voy a seguir defendiendo las nuevas generaciones de colombianos y la plata que han ahorrado los trabajadores. No tiene nada que ver con el subsidio al adulto mayor, con ese bono que han llamado. Esa es una plata que sale del presupuesto general de la nación. Que hoy a Petro no le alcanza. No le alcanza porque se la tiran un montón de cosas que no debería gastar. Nosotros vamos a llegar a 3 millones de ancianos pobres con los 250.000 pesos y vamos a tener una cobertura para que todos puedan tener ese acceso. Antes de despedirla, un tema no menos importante: el sector de vivienda y construcción en nuestro país, uno de los que históricamente ha aportado tanto al PIB colombiano, hoy se ve muy golpeado nuestra economía. ¿Qué va a pasar con esa construcción masiva? ¿Va, por ejemplo, a volver también para esa tranquilidad de los colombianos si usted llega a ser la mandataria de nuestro país los subsidios de Mi Casa Ya? Vuelve Mi Casa Ya, por supuesto que sí. Ha sido uno de los subsidios más eficaces en la construcción de la vivienda para los colombianos del pueblo más pobre, pero necesitamos también un sistema de vivienda para el colombiano más pobre, que no tiene el salario mínimo, ese que está en la informalidad, que es la gran mayoría. Nosotros lo hemos llamado Mi Casa Semilla, que va a tener la oportunidad de tener un pedazo de la casa, tomar el arriendo del resto e ir pagando paulatinamente esa vivienda. Vamos a tener además todos los mejoramientos de vivienda y la construcción de la vivienda en la ruralidad, donde vamos a entregar casas pequeñas con estructura antisísmica, buenas bases para que con autoconstrucción el campesino la vaya construyendo, rescatando las tradiciones arquitectónicas de cada región para que las casas sean bellas, dignas. Usted puede tener una casa pequeña, pero hecha por los mejores arquitectos de Colombia y el mundo. ¿Cómo vamos a garantizar que esa contratación pública, por ejemplo, retomando esos proyectos clave para el desarrollo de Colombia, no se repitan casos, por ejemplo, como el de Odebrecht? Yo creo que aquí tenemos que tener contratistas visibles. Conmigo vuelven los consejos comunitarios. La gente se va a poder reunir, vamos a discutir y vamos a llamar a los contratistas de las obras públicas a que rindan cuentas por televisión y delante de las comunidades. Vamos a tener un control ciudadano apoyado por inteligencia artificial, que es una de las cosas que yo creo. Esas veedurías cívicas que tenemos necesitan herramientas para que su veeduría tenga la capacidad de incidir en que la plata no se pierda. Yo creo que eso es un tema crucial y definitivo. Por último, candidata, vamos a hacer esta serie de preguntas. Las vías terciarias, usted vea, las tenía ahí. 10.000 kilómetros de vías terciarias en nuevas tecnologías de pavimentación y 35.000 mantenimientos con maquinaria amarilla para 2 o 3 municipios que permitan que nuestros campesinos tengan todo el año movilidad y que tengamos las vías preparadas para los momentos de invierno. Lo que permitirá además ese transporte y esa logística efectiva. Claro, que la gente pueda bajar sus productos y los productos no queden atrapados. Candidata, para terminar, preguntas de sí o no, usted las puede rayar acá en el tablero. ¿Va a eliminar el impuesto al patrimonio? Claro que sí. ¿Hará una nueva reforma tributaria? Sí, pero para bajar impuestos. ¿Dará vía libre a los proyectos de fracking? Claro que sí.
va a eliminar el impuesto del 4 por mil, y acá le recuerdo que es que nuestra tasa de uso también del efectivo sigue siendo muy alta. Le voy a decir porque puede que al final del gobierno lo podamos hacer, pero yo ya voy a eliminar patrimonio y voy a bajar mucho renta. Entonces necesitamos ver cómo quedan las finanzas públicas, pero mi compromiso es que el siguiente impuesto que tengo en la mira es el de 4 por mil, porque un impuesto como este pues genera una barrera de entrada al sistema financiero. Lo que sí es claro es que ninguno de los sistemas de billetera digital lo tendrá. Finalmente, ¿va a restablecer plenamente las relaciones que tenemos hoy con Venezuela? Las relaciones comerciales, sí. Nosotros nunca hemos creído que el comercio con Venezuela se deba acabar. Yo creo incluso que todo el proyecto de la gran reconstrucción de Venezuela tiene que tener a Colombia como protagonista. Yo sueño que esa alianza de los Estados Unidos-Venezuela se haga con Colombia, para que compren la manufactura colombiana, nuestras camisetas, nuestros tenis, nuestra ropa, nuestros alimentos, pero lo más importante, para que mientras no tengan los sistemas bancarios, sea la banca colombiana la que desarrolle todos los negocios de Venezuela. En línea con esta misma consulta, ¿qué va a pasar con Ecuador? Hace poco usted tuvo una llamada telefónica con Noboa, el presidente de Ecuador. ¿Qué va a pasar con esas relaciones que están tan críticas? Mi compromiso es que vamos a quitar esos aranceles. Yo voy a cooperar con el gobierno del Ecuador para derrotar el narcoterrorismo que hay en la frontera. No podemos seguir siendo exportadores de males. Vamos a combatir ese narcoterrorismo para tener una frontera fluida, para que mi suroccidente pueda seguir comerciando con el Ecuador como debe ser. Pues candidata Paloma Valencia, ahí están las propuestas económicas en Candidatos al Tablero Económico de Negocios DITU. Fue un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Chao a todos. Y ustedes mañana esperen una nueva entrega de Candidatos al Tablero Económico de Negocios DITU con Sergio Fajardo. Que tengan una feliz tarde.